¿Sabías que existe un SUV que puede ir más lejos con menos gasolina? Un SUV que es bueno para el medio ambiente y para tu billetera. Este SUV combina un motor de gasolina con un motor eléctrico para un total de 204 caballos de potencia con 247 libras-pie de torque. Además tiene un consumo de combustible ultra eficiente de hasta 56 millas por galón o 24 kilómetros por litro en ciudad. Honda CR-V híbrido cuenta con un interior espacioso, asientos cómodos y un maletero enorme. También tiene muchas características de seguridad avanzada como advertencia de cambio de carril, frenado automático de emergencia y control crucero adaptativo, así como 10 bolsas de aire. Hay 3 emocionantes modos de manejo porque híbrido no quiere decir aburrido. Sonido Bose de 12 bocinas, pantallas e infoentretenimiento de última generación. CR-V híbrida es excelente para familias que buscan un coche eficiente en combustible, súper seguro y súper cómodo. Vale, modos de manejo de la nueva CR-V Hybrid. Hay 3. El modo Econ para ayudarte a ahorrar combustible. En este modo, otros influencers le han logrado sacar más de 20 kilómetros por litro de consumo real en carretera. Entre las cosas más impresionantes es el rendimiento de combustible en modo Econ, que a la persona que estuvo antes de mí le dio 20.7 kilómetros por litro. A mí no me va a dar ese rendimiento porque yo lo puse en modo deporte. Una de las cosas que caracteriza al modo Econ para darte esos 20 kilómetros por litro es que el pedal de acelerador está más gobernado. Lo piso y aunque yo lo pise mucho, simplemente el vehículo no jala, no repara, no jalonea nada. Está mapeado para darte una respuesta muy lineal y el mejor consumo posible. Pero luego sigue el modo normal. El modo normal yo ya piso el acelerador y hay un poquito más de jaloncitos, aunque todavía no está la contundencia que yo estoy buscando. La contundencia que yo busco está en modo deportivo. Y aquí sí toco el acelerador y el motor se revoluciona. Oigan eso, mi gente. Da gusto, pero no asusta. ¿Por qué hago hincapié en que no asusta? Es importante decir que no asusta porque hay personas que con los vehículos muy poderosos les da miedo conducirlos. Pero CR-V, la influencer de las SUVs, está puesta a punto de tal modo que te hace sentir muy seguro a la hora de conducir. Además de estos 3 modos de manejo, hay como una asistencia. Tú puedes conducir CR-V en drive regular o la puedes poner en B, de braking. Esta B lo que hace es que con las paletas de cambio ubicadas aquí detrás del timón o volante, tú puedes reducir o incrementar el frenado regenerativo para que cuando quites el pie del acelerador, entra la regeneración al máximo para eficientar todavía más el consumo y obviamente para sacarle máximo jugo al sistema híbrido. ¿Qué tal está el espacio adelante? Te estarás preguntando. La respuesta es muy sencilla. Es muy amplia. Todo este espacio arriba de mi cabezobas. Yo mido 1,76 m. Mi brother Rodrigo también mide 1,76 m y lo ven así de cómodo sentado, literal a sus anchas. Acá tenemos quemacoco, que está muy bonito. El interior es tritono. El cielo de la camioneta es un gris oscuro. Los insertos en las puertas y acá arriba del tablero son un gris un poco más claro, mientras que los asientos tienen el inserto en tono claro y me fascina cómo se ve porque le da ese look extra elegante, tanto los asientos de atrás como los asientos de adelante. El tablero también es muy bonito, ha sido completamente rediseñado con esta línea como de rejilla que va de un costado a otro y las ventilas de aire acondicionado omnidireccionales que tienen el sistema para apuntarlas directo a tu rostro más padre que haya visto. La climatización también es de doble zona y un par de puertos USB, toma corriente de 12 voltios, así como un cargador inalámbrico, asistente de descenso en pendientes, selector de modos de manejo, freno de mano electrónico, brake hold, palanca de cambios recortada, parking reversa neutral, drive y modo braking para utilizar la regeneración. Hay encendido con botón, control crucero de este lado, lo vamos a ver más adelante, clúster de instrumentos de 10 pulgadas, pantalla de 12.3 pulgadas para el infoentretenimiento. En fin, mi gente, no es cómoda, es lo que le sigue, no es hermosa, es hermosísima. El diseño es muy elegante y absolutamente me encanta. Por si acaso te lo estás preguntando, el infoentretenimiento sí cuenta con Android Auto y Apple CarPlay.
inalámbricos. Nada mal, Honda. Ok, mi amor, oficialmente, ¿qué te parece la CR-V cuando le echas un vistazo aquí afuera? Pues mira, este frente realmente me parece muy sexy y me encanta que separa las luces de conducción nocturna de las luces de conducción diurna. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de este frente, de esta parrilla? Me gusta mucho el logo gigantesco de Honda, la H grandota, mira, ven. Me encanta porque siento que le da ese look como más imponente. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí abajo. ¡Tarán! No tenemos palito aquí, tenemos estos amortiguadores tan bonitos. Este motor entrega 204 caballos de fuerza y 247 libras-pie de torque. Y además tiene una capacidad de arrastre de hasta casi media tonelada. Pero mi vida, lo que yo realmente quiero saber es cuánto le cabe atrás. Ok, pues ahorita te digo, te lo checo. No, se lo checamos a la camioneta. Oye, tengo una duda nada más. ¿Y este se abre con el pie, botón o qué es lo que tiene? ¡Ah! ¡Tarán! Creo que Daniela ya descubrió cómo abrirla. Con un botón nada más, pita ahí, para arriba. Yo supongo que debe de tener apertura con la patadita. ¿Tú tienes la llave? Está adentro. Va. Por eso lo abrí ahorita con la patadita. Vamos a intentar con la patadita. Sí funciona, patadita. ¿Qué opinas? Sí, tiene buena cajuela, tiene buena retaguardia. Sí tiene buena retaguardia. Daniela ha estado viendo demasiado Me Gusta Conducir, ya me alburea. Pero lo que más sorprende es el espacio arriba para la cabeza. Regularmente las cajuelas de las camionetas uno va como más agachado. Además podemos ver que Daniela va con las piernas cruzadas, completamente sentada, erguida. Queda espacio para otro ocupante a un lado. O sea, buena profundidad, buena altura. Bueno pues, ahí la vemos, Daniela. Mi vida, ¿qué te parece si nos muestras qué tal está el espacio del asiento trasero? Como pueden ver, mi gente, voy realmente muy cómoda sentada aquí atrás. Soy una persona que mide 1,73 de alta. Puedo estirar bastante bien las piernas y el espacio de la rodilla todavía es bastante amplio aquí adelante. Y aquí en la parte de atrás también podemos encontrar 2 puertos USB-C y 2 ventilas de aire acondicionado. En cuanto a seguridad, CR-V siempre ha sido y seguirá siendo posiblemente el SUV más seguro por su precio, sobre todo en la versión tope de gama, que es la que incluye todos los asistentes de Honda Sensing, como la alerta y asistencia de preservación de carril, la mitigación de colisión frontal con frenado semiautónomo, el control crucero adaptativo. Miren, aquí estoy tomando la curva y está moviendo el volante solo porque detecta el carril en curva. Y ahí la llave me dice, sostenga el volante, me está diciendo. Bueno, lo sostengo tantito, ya lo sostuve, lo suelto otra vez. Recuerden, mi gente, esto es una asistencia, esto no es un piloto automático. Además de eso está el ABS, el EBD, el BA, el ESC, el TCS, el THC, el CBD, el LSD, el DMT, el VHS, el Betamax, el CD, el DVD y todo lo demás que quieras. Por si eso fuera poco, tiene una excelente calificación en las pruebas de colisión y equipa suficientes bolsas de aire para proteger tanto a los pasajeros de adelante como a los pasajeros de atrás. Y así, los de adelante corren mucho y los de atrás no se quedarán. En cuanto a versiones, te las pongo en pantalla en este momento en lo que estoy diciendo esto. Otra de las cosas que hace muy padre la vida a bordo de CR-V Hybrid es el control crucero adaptativo. Presionamos este botón, se enciende acá arriba y luego activamos la alerta de preservación de carril con esto. Se pone verde allá y luego presionamos este botón de la separación del auto delantero y lo dejamos presionado. Modo crucero seleccionado, ahí está ya. Mantenga el interruptor para operar control crucero adaptativo. Presiono este de nuevo. Modo crucero adaptativo seleccionado. Set. Aquí lo tengo a 40 km por hora, pero vamos solo a 35 porque detecta que el vehículo de enfrente va más despacito y sincroniza nuestra velocidad con la del auto de adelante. En cuanto a rivales, en este segmento, rango de precios y motorización híbrida, hay muy pocos. El primero que se me viene a la mente es Ford Escape, que ha tenido una versión híbrida desde hace ya varios años. El siguiente que se me viene a la mente es Nissan X-Trail e-Power, que técnicamente no es un híbrido, sino es un eléctrico de rango extendido. Y tal vez la Mitsubishi Outlander PHEV, aunque esa es un híbrido enchufable y se come con cubiertos diferentes. Pero de entre todas estas, el SUV que te da
da mayor sensación de deportividad, mejor aplomo, mejor desempeño a alta velocidad, mayor control, seguridad, etcétera, es esta Honda CR-V. Me atrevo a decir que otros híbridos, aunque son emocionantes, no son tan emocionantes como esta CR-V Hybrid. Estamos tomando una curva larga y lo que me gusta es que el rol del monocasco realmente es muy poco comparado con otros vehículos del mismo segmento. La suspensión está muy bien puesta a punto, la dirección requiere de poco estímulo, no estoy dando ni una vuelta completa del volante, del timón. Es muy precisa a la hora de trazar las líneas. Fuego. Trazamos por adentro, eso es. Y sin freno, un poquito, freno, agarramos los lavaderos. La siguiente, curva cerrada, larga. Ojos al horizonte, mi gente. Lavaderos. Y por acá la agarramos más abierta para poder salir aquí, hacia aquel lado. Ojos lo más lejos posible. Está muy bien, está súper bien. Frenamos y quitamos el pie del freno. Vuelta ancha, amplia, nos pegamos al lado izquierdo para cortar por aquí, pasar por arriba, agarrar lavaderos y un poquito de... Perdimos la cola un momento en ese charquito y entró el control de tracción para frenar la rueda que estaba derrapando. Muy divertido. Todo eso está muy bien, pero en cuanto al manejo, la suspensión es firme. No es tan suave como te lo esperarías, pero no es incómoda. No sé si eso tenga sentido para ustedes, pero es así. Esa firmeza adicional te da un control superior y una seguridad superior a la hora de tomar las curvas cerradas en carretera o en pista. La dirección también se ajusta en firmeza dependiendo del modo de manejo en el que vayas, y aquí en modo deportivo se pone un poquito más firme que en modo Econ o que en modo normal. Y aunque la suspensión tiene buena absorción de irregularidades, no es tan dura que moleste, pero no es tan suave que se siente inestable. Honda eligió muy bien el amortiguador y la suspensión independiente en las 4 ruedas. Me hubiera gustado que hubiera versión de tracción en las 4 ruedas, pero yo sé que en mi país la mayoría de personas casi no la compra y entiendo perfectamente por qué Honda no la trae. El timón o volante también tiene buena precisión, lo muevo poquito y responde, debido a que sus rines o el aro metálico de la rueda es grande y la llanta, la suela, el caucho es de perfil medio o medio bajo para una presión más deportiva a la hora de tomar la curva. Esta motorización híbrida de última generación que Honda equipa en CR-V hace el trabajo perfecto de darte la mayor cantidad de empuje o de torque, pero con la sensación más lineal y responsiva posible para que siempre sientas que estás en control de tu vehículo. Creo que solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100. Vamos a checarla. Aceleración. Está en los 100.